Hola a todos y todas, espero que estén muy bien y que hayan tenido una buena semana hasta ahora incluso. Les voy a comentar que vamos a hablar sobre otra área de la cinemática, o sea, en realidad otro tipo de movimiento dentro de la cinemática, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para recordar un poquito, la mecánica es un área de la física que dentro de ella hay dos subáreas porque estudia lo que son los tipos de movimiento que están insertos en la cinemática. La cinemática estudia los tipos de movimiento y todo esto está dentro de la mecánica, ¿cierto? Y por otro lado está la dinámica que estudia las causas del movimiento y aquí tenemos las fuerzas. Entonces nos vamos a centrar en la cinemática, el estudio de los movimientos, pero en específico en un tipo de movimiento que es lineal, que es rectilíneo, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para eso vamos a repasar también el movimiento rectilíneo uniforme. Para repasar, porque el objetivo de esto es repasar también los contenidos, les voy a comentar que el movimiento rectilíneo uniforme es aquel movimiento que presenta velocidad constante. Primero es movimiento porque hay un cambio de posición. Es rectilíneo porque presenta una trayectoria que es lineal. Eso quiere decir que si yo hago con una tiza, por ejemplo, en el suelo, una línea, ¿cierto? En recta, y yo me pongo a caminar por esa línea con una velocidad que es constante, entonces yo ahí podría decir que estoy realizando un movimiento que es rectilíneo, porque llevo una trayectoria que es lineal, porque estoy sobre la línea, y aparte es uniforme porque presenta velocidad constante. Al presentar velocidad constante, primero vamos a hablar y a recordar en realidad qué es la velocidad. La velocidad primero, por un lado, es una magnitud que es vectorial. Cuando hablamos de magnitudes vectoriales y escalares, nos referimos a que presentan características diferentes. Una magnitud vectorial presenta sentido, eso quiere decir que puede ir hacia arriba, hacia abajo, ¿cierto? Hacia la izquierda, hacia la derecha, o sea, en realidad puede ir al norte, sur, este, oeste, o como también puede ser positivo, negativo, ya, así se representa como una flecha, ya, y la punta de la flecha nos va a dar el sentido. Por otro lado, también presenta una cierta dirección, eso quiere decir que tiene como cierto ángulo de inclinación con respecto a un eje de referencia y se puede medir. Entonces, va a tener un valor numérico que es llamado módulo magnitud. Eso con respecto a la velocidad. La velocidad, entonces, como se puede representar con una flecha debido a que es una magnitud vectorial, entonces le podemos colocar aquí una flechita arriba. Y esta va a ser constante, pero ¿qué quiere decir que sea constante? Y para poder saber qué significa eso, vamos a definir primero qué es la velocidad. La velocidad, cuando hablamos de velocidad, nos estamos refiriendo a la razón, a una comparación entre cuánto yo me desplazo y cuánto tiempo tardo en realizar dicho desplazamiento. Por ejemplo, si yo me desplazo 1 metro en un tiempo de 1 segundo, perfecto, entonces la comparación de cuánto me desplacé y en cuánto tiempo es la misma velocidad. Si hay otro cuerpo que se desplazó 2 metros en un tiempo de 1 segundo, a comparación al primero que se desplazó solamente 1 metro en 1 segundo, entonces podemos decir que el segundo, ya el cuerpo del otro cuerpo, ya que incluso se desplazó 2 metros, ese va más rápido, ya porque se desplazó más en el mismo tiempo. Entonces, eso quería decir que yo voy a hacer una razón, una comparación entre el desplazamiento realizado y el tiempo que tarda en realizar dicho desplazamiento. Y definiéndolo de esta forma, nosotros podemos decir que este tipo de movimiento rectilíneo uniforme presenta velocidad constante debido a que siempre realiza los mismos desplazamientos en los mismos intervalos de tiempo. Se desplazó 1 metro en 1 segundo, entonces el siguiente metro, ¿cuánto tiempo utilizó? 1 segundo. En el siguiente segundo, ¿cuánto se desplazó? 1 metro. Y así sucesivamente, siempre las mismas distancias en los mismos tiempos. Y como sigue de esa forma, el valor que va a dar en la división, en las razones de estos dos números, va a ser siempre el mismo. Por tanto, va a presentar una velocidad que va a ser constante en el tiempo. Por otro lado, la rapidez, que también es un valor constante en este tipo de movimiento, la rapidez es una magnitud escalar. Si bien se puede medir, tiene un valor numérico, ¿cierto?, en un tipo de movimiento, aún así se considera una razón entre la distancia recorrida o trayectoria y el tiempo que tarda en realizar dicha distancia o dicha trayectoria. En este caso, ¿cómo nosotros podemos diferenciar la rapidez y la velocidad? Porque una es vectorial y la otra es escalar. Cuando nosotros hablamos de magnitud escalar, ya les comenté que solamente estamos hablando de que presentan una característica que se puede medir, ¿cierto?
y que en el fondo, si ustedes se dan cuenta, tienen la misma forma de definición, así como división. Pero al ser escalar, esta característica escalar propiamente de la rapidez es debido a la distancia recorrida o trayectoria, y la característica vectorial de la velocidad es debido a el desplazamiento. Entonces, todas las características vectoriales propias del desplazamiento se van a traducir a las características propias de la velocidad. Si el desplazamiento es negativo, la velocidad entonces va a ser negativa, y así. ¿Qué va a pasar incluso comparando un poquito más estas dos? Porque yo sé que este es escalar, ¿cierto? Esto es escalar, esto es escalar, esto es vectorial, bueno, el tiempo siempre es escalar. Entonces, nos damos cuenta que hay una diferencia entre el desplazamiento, entre el concepto de desplazamiento y la trayectoria o distancia recorrida, que también se llama así. Entonces, ¿cuál es la diferencia realmente? Resulta que el desplazamiento es la distancia más corta entre el punto inicial y el punto final. Sin embargo, la trayectoria es cada uno de los caminos recorridos. A lo mejor puede que yo salga de mi casa y resulta que fui al negocio, pero antes de ir al negocio me di como que fui por la calle de al lado, ¿cierto? Y unas grandes curvas y luego llegué al negocio. Bueno, pero resulta que podría haber tomado un camino más corto, que es directo, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el desplazamiento y cuál es la trayectoria a diferencia del desplazamiento? Y ahí nos damos cuenta que la trayectoria es cada uno de los caminos recorridos, mientras que el desplazamiento solamente es una flechita, que se puede representar una flecha, entre el punto inicial y el punto final. Si nos ponemos a ver un poco más sobre esta imagen que está acá, nos vamos a dar cuenta que, como es un movimiento rectilíneo uniforme, siempre se desplaza las mismas distancias y las mismas distancias en el mismo tiempo. O sea, si se demora un segundo acá y otro segundo acá. Y eso provoca que el gráfico en la siguiente distancia se demore absolutamente lo mismo y me va a dar una línea de esta forma, que puede comenzar desde cero o puede comenzar desde un punto diferente de cero, considerando que el tiempo va a ser una variable que no depende de nada y la posición va a depender en este caso de la variable tiempo. Ahora, yo discrepo en esta imagen, igual la coloqué, pero yo la voy a nombrar porque el tiempo no puede ser negativo, entonces la recta debería empezar desde este punto hacia la derecha, no ir hacia las partes de la izquierda en este otro cuadrante de la gráfica, porque el tiempo no puede ser negativo. Vamos a la siguiente diapositiva. Eso es como para recordar. También para recordar, podemos decir que hay tres tipos de gráficas que podemos representar dentro de este tipo de movimiento. Una, ya la vimos, ¿cierto? Que presenta así, por ejemplo, esta inclinación. Y esta misma gráfica se relaciona con la ecuación que ustedes ven acá. Si ustedes vieron la definición de la velocidad, este delta que está aquí, simboliza diferencia. El delta siempre simboliza diferencia. ¿Diferencia entre quién? Final menos inicial, ¿ya? Delta t, ¿qué significa? Final menos tiempo inicial. Y esto, si yo, bueno, aquí lo despejo, ¿cierto? Para que me quede más bonito, se puede decir, si yo final menos inicial, ¿cierto? El inicial pasa al otro extremo, queda positivo, el tiempo pasa multiplicando, todas esas cosas, o sea, toda esta parte, primero pasa el tiempo y después el inicial, toda esa parte me va a provocar también que llegamos a una siguiente ecuación, que es la que ustedes ven acá. Voy a aquí a amplificar. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo acá una velocidad por el tiempo más posición inicial, ¿cierto? Y acá tengo una posición que va a depender del tiempo. Entonces, esta gráfica, ¿por qué les muestro esto? Esta gráfica es importante para poder entender lo que es, esta gráfica, disculpen, esta ecuación es importante para poder entender las gráficas de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado también. Si bien nos damos cuenta que esta tiene la misma forma que matemáticamente la función de x, que puede ser incluso, lo puedo relacionar hasta con una función afín o lineal, dependiendo de cómo me dé la ecuación. Yo puedo decir que la pendiente acá se relaciona, ¿cierto?, con la velocidad, debido a que la variable que no depende de nada va a relacionarse con el tiempo acá, y la variable que justamente intercede en el eje eh, de la que nosotros podemos llamar como eje de las y, pero ya no es eje de la y, sino que el eje de las posiciones, va a ser la posición inicial. ¿Ok? La variable que no depende de nada, entonces ya sabemos que es el tiempo, y la variable que va a depender del tiempo va a ser la posición. Entonces, de esa forma yo puedo graficar y puedo relacionar esto. Eso quiere decir que la pendiente de esta recta
la pendiente de esta recta va a ser la velocidad. Si la velocidad es la pendiente de esta recta y pongamos que la velocidad es 20 metros partido en segundo, entonces ¿cómo yo puedo graficar velocidad versus tiempo? Bueno, yo sabiendo que la velocidad siempre va a tener el mismo valor en los mismos tiempos, entonces yo puedo decir que aquí, si esto, aquí justamente este puntito es 20 metros partido en segundo, entonces en cada tiempo voy a tener los mismos valores de velocidad. Es por eso que esto no me va a dar inclinado, sino que se me va a dar de manera así horizontal. Por otro lado, también tengo otro tipo gráfico que es el aceleración versus tiempo, que como este tipo de movimiento tiene velocidad constante, no presenta aceleración, por tanto aquí yo podría colocar que es cero y en todos los tiempos va a ser igual a cero. Sabiendo esto, nos vamos con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.